Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cargando cajetas de sapoyol. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega a arar la montaña donde siembran la paz. Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón, y se saben los secretos de la luna con el sol para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Hayan vivido de pie entre tormentas, luchando por un lugar en la tierra sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Y tan alto yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentar lo que conocen y lo que no. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega a arar la montaña donde siembran la paz. Todas las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su son. Gritan alto, yo soy libre como mariposa en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Lo que conocen y lo que no. Esas son las mujeres de mi tierra. Mariana Urkullo eta Julio Sánchez Morales, mujeres valientes, emakume ausartak. Nicaragua gaur gogoan, musikaren bitartez, eta bereiziki aurten Elakuria saria jasoko duten bi erakundei ongi etorria esan eta haien lana aintzat hartzeko ekitaldi honi hasiera emateko. Lehendakari jauna, agintariok, Euskal Lankidetzako ekosistema osatzen duzuen lagun eta erakundeok izan denak ongi etorri eta eskerrik asko beste behin ere gurean bat egin duzuelako. Oso berezia da ekitaldi hau, urterokoa. Izan ere, urtero hemen elkartzen gara munduko herriekiko konpromisoa eta elkartasunaren aldarriak entzuteko. Urtean behin elkartzen gara, baina egunerokoa da, gaur hemen omenduko ditugun erakundeen lana eta zeuen lana. Beraz, hori ere, bada motibo nahikoa, eskerrik asko, bene-benetan esateko. Ongi etorria esateaz ordea, Beatriz Artolazabal, Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua arduratuko da. Artolazabal anderea, nahi duzunean. Lehendakari jauna, sailburu jaun Andreak, erakunde sozialeteko adiskideok, arratsalde on guztioi eta ongi etorri.
En nombre de Lankidetza, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, gracias por acompañarnos en el acto de entrega de este Premio de Cooperación para el Desarrollo, Premio Ellacuría 2021. Un saludo también para todas las personas que nos acompañan en la retransmisión por streaming, especialmente a quienes por razones de aforo no nos pueden acompañar hoy aquí. Como probablemente sepan, el Premio Ignacio Ellacuría nace en 2008, pero ya antes, desde 1991, el Gobierno vasco venía ya reconociendo la labor solidaria que personas y organizaciones sobresalientes realizan en los países empobrecidos a través del entonces llamado Premio a la Persona Vasca Cooperante. Este Premio a la Cooperación para el Desarrollo, por tanto, se vincula en su denominación al nombre y al ejemplo de Ignacio Ellacuría. El padre Ellacuría encarnó de una manera singular el compromiso vital e intelectual con las causas de la justicia y de las personas y los pueblos desfavorecidos. Hasta la fecha de hoy, 4 organizaciones y 5 personas han recibido el reconocimiento que lleva el nombre de nuestro inolvidable jesuita vasco. En total, desde 1991, hemos entregado 26 galardones a lo mejor de la cooperación al desarrollo y sus valores. 3 décadas reconociendo la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos. Se da hoy la feliz circunstancia de que premiamos a estas 2 entidades de mujeres y familias nicaragüenses en presencia de la relatora de Naciones Unidas para las personas defensoras de derechos humanos. Nos acompaña en este acto la irlandesa Mary Lewer, quien esta semana visita Euskadi para participar en los actos organizados por nuestra Dirección de Derechos Humanos, la agencia Lankidetza y CEAR Euskadi con motivo precisamente del 10º aniversario de nuestro programa de acogida a personas defensoras de derechos humanos. Lehendakari, desgraciadamente durante demasiadas décadas nuestro pueblo fue conocido en el mundo por la vulneración de los derechos humanos protagonizada por el terrorismo de ETA. En esta tercera década del siglo XXI, cuando acabamos de conmemorar 10 años del alto el fuego definitivo y unilateral de ETA, queremos convertir a Euskadi en referente internacional de la defensa de libertades y de derechos humanos. Queremos ser un país pionero en la acogida de personas migrantes y refugiadas, desde la máxima que ofrezcamos lo que desearíamos recibir. Trabajamos desde la convicción de que la diversidad puede ser nuestra mayor riqueza. Queremos ser un faro de derechos humanos, como nos decían esta mañana. Queremos impulsar programas como los de patrocinio comunitario o mentoría social, tanto en Euskadi como en los países con los que cooperamos. Contamos con un plan de convivencia, derechos humanos y diversidad llamado Udaberri 24, Primavera en euskera, que se alinea con la Agenda Mundial de Derechos Humanos. Hoy, como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, quiero hacer hincapié en una de las señas de identidad más sobresalientes de la cooperación vasca, que hoy aparece también en el ADN de las 2 entidades que premiamos. Gure genero ikuspegia eta hegoaldeko erakunde feministentzako laguntza azpimarratu nahi ditut. Aurtengo Ellacuría sariak eskerrak emaina dizkie Nikaraguako emakumeen erakunde guztiei. Como decía en euskera, quiero resaltar el enfoque de género y la apuesta por el empoderamiento de mujeres y el apoyo a las organizaciones feministas del sur que estamos impulsando desde la cooperación vasca. Porque el Premio Ellacuría de este año pretende ser también un reconocimiento a todas las mujeres nicaragüenses, a todas las organizaciones de mujeres nicaragüenses. Y muy especialmente queremos premiar a las mujeres defensoras de derechos humanos por su labor y perseverancia en acompañar a las mujeres nicaragüenses. Nos gustaría subrayar su influencia en colocar los derechos de las mujeres en la agenda de desarrollo y hacer hincapié en sus reivindicaciones para aumentar los niveles de democracia y justicia en su país, para todos y para todas. Pero también quiero daros las gracias. Queremos agradeceros las alianzas y colaboraciones tejidas a este lado del Atlántico con movimientos de solidaridad, con entidades vascas de cooperación, con la academia, con asociaciones feministas e instituciones de Euskadi. Creemos que en buena medida
fruto de esas relaciones, la cooperación vasca ha incorporado la perspectiva de género en sus políticas y estrategias, apostando por los procesos de empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de las organizaciones feministas. Creemos que hemos aprendido mucho de y con vosotras. Zorionak benetan por vuestro esfuerzo, por vuestro compromiso y por vuestro ejemplo. Tenemos un largo recorrido aún por realizar, con objetivos compartidos, porque nos une una causa común, una Nicaragua, una Euskadi y un mundo más justo y solidario. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu andrea, zure hitzengatik. Esanda dago jadanik, badakigu nora doan, eta entzun ere egin dugu, nora doan aurtengo Ellacuría saria. Viaja hasta Nicaragua y recae en dos organizaciones. Asociación Madres de Abril. Es precioso el acrónimo, AMA. Dena esaten du euskeraz ere, AMA, acrónimo horrek. Es la voz de las familias de las y los jóvenes asesinados durante las protestas populares del 2018. También al espacio de articulación feminista de Nicaragua, 19 colectivos territoriales, 5 redes nacionales que ha estado a la cabeza de las protestas y en la tarea de protección humanitaria a las víctimas de la represión. Por lo tanto, son manos colectivas las que van a recibir este año este premio. Un premio que, como nos recordaba la Sailburu, lleva el nombre de Ignacio Ellacuría, y él precisamente nos enseñó que reconfortar a las personas, aun siendo imprescindible, puede llegar a ser estéril si no reconfortamos, recogemos y protegemos también sus causas. Y es esta doble dimensión de la cooperación la que está representada en este premio, en el premio de este año, de cuyo fallo nos va a dar cuenta seguidamente Sofía Marroquín, y es presidenta de la coordinadora ONG de Euskadi y es integrante del jurado del premio Ellacuría. Lehendakari jauna, sailburuak, jaun andreok, arratsalde on guztioi. El pasado 8 de julio, el jurado del Premio Ignacio Ellacuría de Cooperación al Desarrollo, en su edición 2021, otorgó por unanimidad este premio a dos organizaciones nicaragüenses, como ahora mencionábamos, la Articulación Feminista de Nicaragua y la Asociación Madres de Abril. Nicaragua sufre hoy una de las dictaduras más silenciadas e invisibilizadas del mundo. El movimiento de mujeres nicaragüense ha denunciado con contundencia los abusos de poder y la vulneración de los derechos humanos que caracterizan al gobierno de Daniel Ortega. La penalización total del aborto, los actos públicos bendiciendo embarazos adolescentes, el desmantelamiento de la ley contra la violencia de género y las comisarías de la mujer, la falta de acceso a la titularidad de la tierra, la desidia ante los feminicidios y el ocultamiento de los datos reales sobre las violencias contra las mujeres. Todos ellos son algunos de los aspectos que han evidenciado una política misógina y autoritaria, contraria a los derechos de las mujeres. En abril de 2018, el levantamiento del pueblo nicaragüense contra el régimen fue duramente reprimido. Cientos de jóvenes fueron asesinados en una escalada de violencia que dejó vidas truncadas y familias rotas que hoy siguen reclamando justicia. A partir de esta fecha, las organizaciones feministas y las mujeres defensoras de derechos humanos han sido fuertemente represaliadas. Detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales a sus hogares, campañas de difamación y de estigmatización, violencia sexual, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido y son algunas de estas expresiones de esta violencia. Las dos organizaciones que reciben el Premio Ignacio Ellacuría 2021 han demostrado su lucha incansable por la defensa de los derechos humanos y la justicia para las mujeres nicaragüenses. La Articulación Feminista de Nicaragua, por ser impulsora fundamental de la participación de las mujeres en la insurrección cívica de abril de 2018 y en las luchas opositoras de los últimos 3 años. La Asociación Madres de Abril, que aglutina a las madres y familiares de las personas asesinadas durante las protestas, principal voz que hoy reclama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Ortega y Murillo.
La cooperación vasca tiene una larga trayectoria de trabajo con organizaciones nicaragüenses, una relación histórica y consolidada que celebramos y queremos seguir impulsando. Esperamos que este premio contribuya a visibilizar y denunciar la grave vulneración de derechos y represión política que sufre hoy el pueblo nicaragüense. Es un acto de justicia, de reconocimiento a quienes llevan a cabo un trabajo consolidado durante años a favor de los derechos de las mujeres, el acceso a la tierra, la erradicación de las violencias machistas y los feminicidios, la participación social y política de las mujeres jóvenes y el trabajo compartido con asociaciones de presas y presos políticos en pro de la democracia, la verdad y la justicia en Nicaragua. Gracias a la Articulación Feminista de Nicaragua, gracias a la Asociación Madres de Abril, por vuestro empeño, por vuestra fuerza, por vuestro compromiso, por poner el cuerpo y el alma para hacer de Nicaragua un mejor país. Muchas felicidades, Soriana. Es que ricasco. A las muchachas prisioneras por participar en las protestas en Nicaragua, Yoconda Belli dedicó un poema que dice: ¿Cómo se oirá la lluvia en las celdas del Chipote? Imagino el sonido en el techo y a través de las ventanas. Las muchachas agradecidas por el frescor. Muchachas jóvenes, obligadas a los camastros, al mal olor y el apretujamiento. Amaya, Victoria, Elsa, Yaritza, con sus rostros sin marcas ni arrugas, todavía guardan el sonido de las risas de las marchas, el cansancio de protestar, el entusiasmo de pensar que libraban batallas para que no volvieran a morir los muertos, los compañeros y sus nombres, los que andaban escritos en cartelones, caminando entre la multitud. Euripean galduko ez diren, eskubideen jabe diren emakume horiei. Kartel horietan agertzen diren izenei, hildakoen oihartzuna galez dadin. Hoiei eskaintzen diegu gaur Ellacuría sariaren bitartez euskal gizartearen aintzatespena eta eskertza zintzoa. Cuando la libertad se somete en un lugar del mundo, todas las personas en todos los lugares del mundo somos menos libres. Las dos asociaciones que lo reciben representan la lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres. Y nuestro reconocimiento quiere servir también como aliento para el trabajo incansable de todas estas mujeres. Asociación Madres de Abril y Articulación Feminista de Nicaragua son Premio Ellacuría 2021. Nicaragua para mí es ese pedacito de tierra lleno de muchas luchas y resistencia. Para mí es mi familia, mis amigos, el lugar donde queremos vivir en libertad y con justicia. Ser mujer en Nicaragua supone vivir una constante violación a sus derechos humanos. Las mujeres nicaragüenses no viven, sobreviven. Las mujeres nicaragüenses trabajamos y mucho, reímos por nuestros hijos vivos, lloramos por los hijos que fueron asesinados y por los cuales seguiremos resistiendo. La Articulación Feminista de Nicaragua se dedica a hacer frente a todas las condiciones de desigualdad que atraviesan las mujeres nicaragüenses, promoviendo un espacio reivindicativo de los derechos de la mujer en todos los ámbitos. Somos feministas, dispuestas a movilizarnos públicamente por la defensa de nuestros derechos. La Asociación Madres de Abril AMA decidimos reunirnos para acuerparnos, darnos fuerzas entre nosotras, para compartir nuestros dolores, nuestra fe, nuestra sed de verdad y justicia, pero sobre todo para aprender a luchar en colectivo, a luchar mejor. La cooperación y nuestra organización desde hace varios años han construido una relación cercana y bastante necesaria para el desarrollo de iniciativas que promueven acciones en beneficio de las mujeres nicaragüenses. Hay que alzar la voz porque si nosotras callamos, ¿quiénes gritarán libertad, justicia? Hay que alzar la voz por las que ya no están, por las que no pueden decidir sobre sus cuerpos, por las perseguidas, por las secuestradas, por las presas políticas, por las exiliadas, por las madres que perdieron a sus hijos y para que en nuestro país podamos vivir libre de violencia machista.
Alzamos la voz porque queremos una Nicaragua libre y feminista. Y por todo ello, por su trabajo, por su compromiso, por su defensa de lo más esencial allí y aquí, por su labor a favor de la igualdad y la reivindicación constante de todo lo que queda por recorrer, van a recibir el premio Yacuría las asociaciones Asociación Madre de Abril y Articulación Feminista de Nicaragua. Francis Judith Valdivia Machado es presidenta de AMA, Asociación Madres de Abril, y Jenny Gómez López representa la Articulación Feminista de Nicaragua. Un aplauso para ellas. Buenas tardes, señor Lehendakari del Gobierno Vasco, señor Íñigo Urkullu. Buenas tardes a los representantes de las organizaciones. Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para nosotros estar hoy aquí en esta ceremonia como miembros de la Asociación Madres de Abril AMA, asociación que está integrada por la unión de madres y familiares hasta el 3er grado de consanguinidad de personas asesinadas por el Estado de Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Agradecemos la oportunidad que nos han dado de compartir nuestra lucha, logros, dificultades y también los retos que enfrentamos. Este reconocimiento Ignacio Yacuría de Cooperación para el Desarrollo reconoce a la Asociación Madres de Abril por su trabajo dirigido a la lucha de los derechos y la justicia de las mujeres y el pueblo nicaragüense, contribuyendo con ello a la sensibilización de la sociedad vasca y la comunidad internacional. Desde la Asociación Madres de Abril hacemos nuestras las palabras de Ignacio Yacuría, refiriéndose a la Universidad Centroamericana UCA del Salvador, decía: una universidad que lucha por la verdad, por la justicia y por la libertad no puede menos que verse perseguida. Ignacio Yacuría manifestó en sus palabras y en sus actos la pasión por la justicia, compasión por las víctimas, amor a la verdad y compromiso por la libertad. Su vida es el mejor ejemplo. Mataron su cuerpo los militares, pero nunca su pensamiento, su lucha, sus ideales, que también son los nuestros. La Asociación Madres de Abril AMA tiene como pilares fundamentales la lucha por la verdad, la justicia, la construcción de la memoria. Son precisamente esas razones por las que el régimen en Nicaragua nos acosa, nos persigue, con el fin de evitar que los asesinados y sus familiares tengan voz, con el fin que olvidemos lo sucedido. La Asociación Madres de Abril AMA nace en el mes de septiembre del 2018 a raíz de los asesinatos de nuestros familiares por parte del Estado nicaragüense y sus fuerzas policiales y paraestatales. Nos convocó el dolor, pero nuestra principal motivación de lucha es el amor hacia nuestros familiares asesinados. No podemos ni queremos quedarnos en silencio, no lo haremos. Necesitamos construir un país mejor donde se reconozcan los hechos, se esclarezca la verdad, se determinen las responsabilidades correspondientes y que nunca más se repitan esos atroces crímenes contra la humanidad. Como todos saben, el Estado nicaragüense ha pretendido que olvidemos los asesinatos, decretó amnistía para los asesinos. El sistema judicial no ha dado curso a una sola de nuestras demandas de justicia. Todo aquel que se atreva a demandar es y será perseguido. Nosotros sabemos que son crímenes de lesa humanidad y que estos no prescriben ni son sujetos de amnistía.
Tenemos derecho a la verdad, al esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de los derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental y sus agentes paraestatales. Sin verdad no hay justicia y no habrá paz verdadera en Nicaragua si no hay justicia ni respeto a los derechos humanos. El Estado de Nicaragua, a través del gobierno de Daniel Ortega, temen a la verdad y la memoria. Por eso nos persiguen, ni siquiera nos permiten honrar en paz en los cementerios a nuestros familiares, ni en los oficios religiosos en iglesias y templos. Y no es una ficción, la policía de Nicaragua está permanentemente acosándonos en esas actividades. Las camisetas y mantas con la imagen de nuestros familiares asesinados son consideradas subversivas y por lo tanto son prohibidas y confiscadas o destruidas. Este reconocimiento, Ignacio Ellacuría, permite visibilizar la seria crisis de derechos humanos que vivimos en Nicaragua, con 328 personas asesinadas durante la crisis de abril 2018, más de 100.000 nicaragüenses exiliados debido a la persecución y acoso, cientos de presos políticos, de los cuales aún guardan injusta prisión más de 150 personas, entre ellos familiares de personas asesinadas. Yader de los Ángeles Parajón, hermano de Jimmy Parajón, asesinado el 11 de mayo, sumado Oliver Montenegro Centeno y Dorling Montenegro, hijos de Dorling Montenegro, asesinado el 23 de enero del 2019. Sumado a esto, un proceso electoral viciado e ilegal que pretende perpetuar en el poder a los asesinos de nuestros familiares. Es cierto que vivimos entre el miedo y el coraje, pero es mayor aún nuestro compromiso por la verdad, la justicia y la libertad. En Nicaragua, pertenecer a un movimiento social, protestar o denunciar la impunidad, señalar a los culpables de abuso es motivo de amenazas, descalificaciones, de hostigamientos, de vigilancia e incluso ha llegado a costar la vida. La mayor prueba de ello, el asesinato de nuestros familiares. Aunque el reto y los riesgos son inmensos, nuestra organización, Asociación Madres de Abril, los ha asumido. Seguiremos alzando la voz, seguiremos organizadas y luchando, seguiremos andando, aprendiendo, encontrándonos con otras luchadoras y defensoras, como diría Ellacuría, haciéndonos cargo de la realidad y encargándonos de ella cualquiera que sea la consecuencia que esto signifique. Este reconocimiento nos fortalece y anima a continuar el camino que hemos elegido en colectividad, exigir justicia sin impunidad. Nos complace compartir este reconocimiento con la Articulación Feminista de Nicaragua, quienes se han destacado siempre por la férrea defensa de los derechos humanos de las mujeres en Nicaragua. Muchas gracias. Asociación Madres de Abril. Buenas tardes. En nombre de la Articulación Feminista de Nicaragua, saludamos al señor Íñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno vasco, y a las representantes y los representantes de instituciones del Gobierno vasco y de organizaciones, a las nicaragüenses que están aquí presentes y a todas las personas que nos están viendo de forma telemática. Queremos comenzar con un triple agradecimiento. Agradecemos a las compañeras de la Articulación Feminista por la confianza al delegarnos a recibir este premio. Es un gran honor para nosotras. Para las compañeras que están en Nicaragua, intentar viajar supone enfrentarse al riesgo de que no se les permita salir del país, se les quite su pasaporte, de que salgan y no se les permita regresar o que directamente sean apresadas en el intento. Por eso estamos aquí nosotras hoy. Agradecemos la oportunidad de compartir este premio con las Madres de Abril, a quienes admiramos y respetamos profundamente y con quienes compartimos la lucha por alcanzar la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la dictadura Ortega Murillo, siempre nos tendrán a su lado en esta lucha.
Agradecemos también a la Agencia Vasca de Cooperación Internacional por lo que significa este premio, el reconocimiento a la labor de las feministas nicaragüenses en la defensa de los derechos humanos, de la igualdad, la justicia y la democracia. Recordamos las palabras de Ignacio Ellacuría: hacerse cargo de la realidad significa situarse activamente en ella. Y las feministas nicaragüenses llevamos largos años de activa lucha por hacer de Nicaragua un país mejor. Cualquier momento es bueno para recibir un reconocimiento, pero lo es mucho más cuando llevamos más de 3 años sumando tanto dolor e indignación. Sentir el calor de la solidaridad es un buen ingrediente para sostener la esperanza. Así lo recibimos, como un cálido abrazo. Son fuertes los lazos que nos unen con la sociedad vasca, en particular con nuestras hermanas feministas y con las organizaciones sociales que a lo largo de más de 30 años vienen acompañando nuestras luchas. Da la casualidad, o tal vez no hay nada que ocurre por casualidad, que recibimos este premio un 26 de octubre. Esta es una fecha emblemática en la lucha de las mujeres nicaragüenses por nuestros derechos. El 26 de octubre de 2006, hace hoy 15 años, la Asamblea Nacional de Nicaragua derogó del Código Penal la figura del aborto terapéutico vigente en el país desde 1893, 9 días antes de la celebración de elecciones nacionales. Los derechos de las mujeres sirvieron como moneda de cambio para que el Frente Sandinista tuviera vía libre para hacerse con el poder, tras el pacto con el Partido Liberal Constitucionalista por el que se rebajó el umbral de voto para ganar la elección sin ir a segunda vuelta. Esto fue un anuncio de lo que vendría después, el desmantelamiento de toda la institucionalidad democrática, una absoluta concentración de poder y la decisión de acallar todas las voces que se levanten contra su voluntad de perpetuarse en el poder a cualquier costo. Las feministas nicaragüenses fuimos las primeras en denunciar los abusos de Daniel Ortega en su vida personal y en la política. Estuvimos al lado de Soylamérica Narváez al denunciar a Ortega por abuso sexual. Denunciamos el pacto con el PLC, el Partido Liberal Constitucionalista, que inició el derrumbe de la institucionalidad democrática, y señalamos todos los retrocesos que el FSLN ha impuesto en relación a los derechos de las mujeres, por lo que hemos venido enfrentando una campaña de descrédito, amenazas y vulneración a nuestros derechos. En abril de 2018 estalló la insurrección cívica que cambió Nicaragua. Cientos de miles de personas llenaron las calles en todo el país para expresar su descontento y exigir un cambio profundo. La respuesta fue una brutal represión que cobró la vida de al menos 328 personas, miles de heridos, encarcelados y más de 120.000 personas en el exilio que crece cada día. Crímenes calificados por organizaciones internacionales de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, que permanecen en total impunidad hasta hoy. La represión ha tenido un especial impacto en las organizaciones feministas y en las defensoras de derechos humanos. Hemos recibido permanente asedio, amenazas, campañas de difamación, encarcelamiento, abuso sexual, cancelación de la legalidad de las organizaciones y todo tipo de trabas para el acceso a recursos de la cooperación no han logrado el objetivo de silenciar nuestras voces. Seguimos resistiendo. Las feministas nicaragüenses, junto al resto de fuerzas que enfrentan la dictadura, apostamos por una salida pacífica a la crisis a través de un proceso electoral con garantías democráticas. Sin embargo, esa oportunidad se nos ha negado y asistimos a una farsa electoral en la que el régimen Ortega Murillo tiene el control total del Consejo Supremo Electoral, ha eliminado toda competencia, ha impuesto la censura y la criminalización de toda forma de protesta ciudadana. Más de 150 personas continúan encarceladas por razones políticas, incluyendo entre ellas a 9 personas que eran aspirantes a la presidencia de la República, más 2 que están en el exilio. 40 de ellas y ellos han sido apresados desde finales de mayo, siendo sometidos a torturas que están poniendo en grave riesgo su salud física y emocional. En estas condiciones no reconocemos la legitimidad de este proceso ni sus resultados y hacemos un llamado a todas las instituciones y organizaciones comprometidas en la defensa de los derechos humanos y la democracia a no reconocer los resultados de las votaciones del 7 de noviembre
y seguir apoyando al pueblo de Nicaragua en su lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos. Queremos hacer presentes en este acto a las mujeres presas políticas porque este premio también es para ellas. Para Tamara Dávila, Esperanza Sánchez, Ana Margarita Vigil, Carla Escobar, Dora María Telles, Suyén Barahona, Violeta Granera, Julia Hernández, Cristiana Chamorro, María Fernanda Flores y María Oviedo. Libertad para todas las presas y presos políticos. Florecerá Nicaragua libre y feminista. Gracias. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Y ahora sí, vamos a proceder a la entrega del premio. Voy a pedir, por favor, que nos acompañen en el escenario el lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, Beatriz Artolazabal, consejera, y Paul Ortega, director de Lankidetza, la Agencia Vasca para la Cooperación al Desarrollo. Aurrera nahi duzuenean. Pueden acercarse, por favor. Pueden coger sus... También la pandemia hace que no podamos hacer una entrega... Asociación Madres de Abril, Articulación Feminista Zorionak, eskerrik asko, muchísimas gracias. Y ahora ya para terminar, os invito por favor a que podamos escuchar desde nuestras posiciones las palabras del lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu. Aurrera nahi duzunean, lehendakari. Arratsalde. Herri agintari eta herri ordezkariok, epaimahaikideok, jaun Andreok, arratsaldeon. Lankidetza, mugen gainetik eta Nikaraguako erakundeen ordezkariok, ongi etorriak. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a la ONG Mugen Gainetik por su propuesta y a las personas que han formado parte del jurado por su decisión. Hoy agradecemos la presencia de las y de los representantes de la Asociación Madres de Abril y de la Articulación Feminista de Nicaragua. Es un honor recibirles, escucharles y hacerles entrega de este premio Ellacuría. Francis Judith, María Eugenia, eskerrik asko eta zorionak. Aurtengo Ellacuría sariak elkarren artean lotzen diren bi errealitate hartzen ditu izapide. Lehenengoa historikoa da, bigarrena gaur egungoa. Nikaragua oso herrialde berezia izan da Euskadirentzat. Euskal lankidetza hein handi batetan Nikaraguan sortu zela esan dezakegu. Hasierako garaietako iraultza sandinistaren izaera humanista sakonak mundu osoko pertsona askoren interesa eta konpromisoa erakarri zituen. Euskadiko gazte askok ere lankidetzaren lehen urratsa han eman zuten. Nikaragua kooperanteen eskola izan zen. Bestetik, gaur egungo ikuspegia dugu. Nikaraguako erakunde asko, bereziki mugimendu feminista, eta Nikaraguako gizartea bera, errepresio gogorra jasatzen ari dira. Nazio Batuek eta Europar Batasunak errealitate hori salatu eta gaitzetsi dute. Eskubideen ikuspegi sendoa izanik, ezin dugu errealitate hori alde batera utzi. El premio Ellacuría de este año responde a dos realidades que se entrelazan. La primera es histórica. El profundo carácter humanista de la revolución sandinista en los primeros tiempos atrajo el interés y compromiso de muchas personas en todo el mundo. Muchas y muchos jóvenes vascos
se sintieron atraídos por este movimiento emergente y dieron el primer paso de la cooperación. Nicaragua representó un crisol de las dos almas de la solidaridad internacional vasca, la religiosa, con profundas raíces en el movimiento misionero, y la laica e internacionalista, que comenzó a cristalizar en los años 80. Ambas almas solidarias han seguido trabajando por un futuro más justo y humano. Por otra parte, este premio responde también a la realidad actual. Nicaragua padece una situación de violación de los derechos humanos. Gran parte de las organizaciones aliadas nicaragüenses, especialmente el movimiento feminista y la propia sociedad, sufren una dura represión. Naciones Unidas y la Unión Europea han denunciado y condenado esta realidad. Las personas que se comprometieron voluntariamente con Nicaragua durante los años 80 la han seguido teniendo en su corazón. Por eso es mayor el dolor al conocer el duro escenario que vive hoy el pueblo nicaragüense. Por eso es más profundo el valor de este premio Ellacuría. Gaur, Ignacio Ellacuría, pertsona euskalduna eta erdialdeko Amerikakoa era berean, gogoratzen eta aitortzen dugu. Sari hau, justiziaren alde lanean jardun diren bi erakunderi ematen diegu. Mundu hobe baten alde konpromisoa erakusten eta lan egiten duten pertsonak aitortzen du sari honek. Berriro ere, apaltasun osoz, Euskal lankidetzak Nikaraguako herriari gertutasuna eta elkartasuna erakusten die. Berriro ere, apaltasun osoz, Euskal lankidetzak mundu hobe baten alde amets egiten eta lanean jarraitzen du. Hoy honramos la memoria de Ignacio Ellacuría, vasco y centroamericano, otorgando este premio a dos organizaciones que, como hizo él, están luchando por la justicia. También honramos la memoria de una formidable historia de solidaridad y compromiso que une Nicaragua y Euskadi, que une a personas que trabajan por un mundo mejor. Hoy sentimos que la Articulación Feminista de Nicaragua y la Asociación Madres de Abril nos vuelven a unir. Como dice la canción, sois mujeres valientes. Vuestra lucha y trabajo por una sociedad más justa, por una Nicaragua más justa, es un modelo de referencia para el pueblo nicaragüense y para el pueblo vasco. Gracias a vuestra iniciativa, la cooperación vasca vuelve a implicarse con vuestro pueblo. Gracias a vuestro ejemplo, la cooperación vasca sigue soñando y trabajando por un mundo mejor. Gracias por ofrecernos la oportunidad de compartir la memoria de Ignacio Ellacuría y dar continuidad a su legado de compromiso humano y justicia social. Eskerrik asko Ellacuriaren ereduari jarraipena emateagatik. Eskerrik asko eta zorionak. Mila esker, lehendakari jauna, zure hitzengatik. Esan da esan ari gara arratsalde osoan zehar Ignacio Ellacuriaren izena eta izana ere gogoraratzen ditugu gaurko ekitaldi honekin. Eta horren bidez, geure eta geure dugun munduan egoteko eta munduko izateko modu hori ere aintzat hartzen dugu eta ezin hobe islatuta gelditzen da aurtengo sarian. Emakumeen eskubideen aldeko lana eta emakumeek giza eskubideen defentsari egiten dioten ekarpenaren aitortza. Horixe gaurkoa. Lo dicho, gracias a quienes con vuestra tenacidad acuerpáis, con esa hermosísima palabra que nos habéis regalado también, acuerpáis la defensa de los derechos de las mujeres por vuestro trabajo y por vuestro ejemplo. Y también por recordarnos en qué lado de la historia debemos estar, aquí y en todos los lugares del mundo. Ikus ditzakezue hementxe ja mikrofonoak, ez dira niretzako, zorionez. Mariana Urgullo y Julio Sánchez Morales se van a encargar de poner una vez más voz a nuestro sentimiento de reconocimiento y de solidaridad con una pieza que creo que no va a necesitar ninguna presentación,
Nere aldetik, mila esker, beste behin ere, hemen izateko aukera, eskaini jazuelako plazerra izan da. Zuekin uzten ditut, Nikaraguatik eta Nikaraguara. Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote tronador. Ay, Nicaragua, nicaragüita, mi cogollito de Pijibay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva laste y dulcita, como la savia del Marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Si quiere cantar con nosotros. Ay, Nicaragua, nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. ¿Cómo dice? Que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Venga, que somos alegres y vamos con premio. Ay, Nicaragua, nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Se vale aplaudir. Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Muchas gracias.